Dios les bendiga. Otra vez estamos aquí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, el Espíritu Santo que nos permite el soplo de vida y eso es muy bueno. Tenemos vida, tenemos un regalo, tenemos oportunidades. Y hoy es un lindo, hermoso día. Creo que debemos de darle muchas gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Y creo yo que vamos a darle la continuación a la voluntad perfecta. Y hoy ya estamos en un mes de abril, así que va a ser un nuevo versículo. Así que vamos a repetir después de mí. Repitan Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Yo creo que así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y hay delicias a tu diestra para siempre. Bueno, quiero darle lectura al libro de Ezequiel 47:3-5. Ezequiel 47:3-5. Y dice así. El 3, 4 y 5 dice: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. El 5, midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente gracias por la oportunidad que tú nos estás brindando el día de hoy de compartir, Señor, este mensaje. Nosotros somos solamente esos vasos que tú uses, Señor. Creo que mi corazón, mi alma, mi vida necesitan de esa hermosa palabra que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Enséñanos, Señor, que tengamos un corazón, unos oídos, una mente, Dios, donde podamos recibir tu palabra, esa buena semilla, para que dé fruto. Gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto te lo pido. Amén. Bueno, para los que no habían escuchado, pero ojalá y escuches, estamos teniendo unos estudios donde estamos hablando de la voluntad incorrecta, la voluntad permisible y la voluntad perfecta. Esta es la segunda parte de la voluntad perfecta. Espero que puedas oír las otras, si no las has oído. Y cuando estábamos ahorita en Ezequiel 47:3-5, y dice: Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Estábamos hablando ahí que significaba, pues todavía estás en el río de Dios, pero probablemente tienes las fuerzas de ir a donde quieras, como le decían al apóstol Pedro. Entonces, pues todavía con esas fuerzas puedes ir a donde tú quieras. En el 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y yo creo que en esa parte ya empezamos a tener una relación más fuerte. Es una relación donde tú ya empiezas a pedirle más a Dios, ya tus rodillas empiezan a funcionar en oración. Es una oración diferente, donde tú ya empiezas a esperar respuestas, donde tú ya te empiezas a mover diferente. Y en este caso, es una de las cosas que cuando el expositor, el predicador, el ministro terminó enseñándonos en aquella ocasión hace 20 años que la voluntad perfecta y lo que él había hablado de los 5 jóvenes de esa historia, yo salí bien emocionado. Yo salí con muchas ganas de decirle a Dios: sabes, Dios, yo quiero esa voluntad perfecta. Quiero aprender. Creo que ya me cansé de estar en los tobillos y voy a usar más mis rodillas para preguntarte sobre muchas cosas.
Ahorita voy a relatar un poquito de mi historia. Mi esposa estuvo compartiendo y nunca nos decimos que vamos a compartir en el sentido del bosquejo que tenemos, y me impresionó. Ella mencionó muchas cosas que hoy voy a decir, pero tal vez hoy te las diga un poco diferente porque el tema es un poco diferente, pero estamos muy conectados mi esposa y yo, ¿no? Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bueno, aquí cuando ya habla de los lomos, ya habla de personas que ya están ponen el hombro de trabajo, ¿no? Ya están haciendo algo, ya están sirviendo tal vez en algo, ya están haciendo algo para el Señor, ya son personas que probablemente ya están sirviendo de una u otra manera al Rey de Reyes, Señor de Señores, ya sea en cualquier función donde el Espíritu Santo los haya puesto, cualquier don que Dios les haya usado, ellos ya están poniendo sus hombros, ya están poniendo las fuerzas para, muchas veces hasta para, pues para cargar, ¿no? Para sostener, para llevar. Y después dice en el 5, midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya esas son personas donde el Espíritu Santo las toma, donde dice el Espíritu, como dice la palabra de Dios, que el que es nacido de Dios es como el viento que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, y así es los que se manejan por el Espíritu. Probablemente son gente que ya son misioneros, donde si Dios les dice África, África, China, China, Japón, Japón, México, México, y ellos simplemente obedecen, están dentro de ese río donde ya no le preguntan mucho a Dios, sino simplemente se dejan llevar por ese río de Dios. Y bueno, me voy a regresar el de las rodillas, porque esa es mi vivencia mía. Cuando yo salí bien emocionado de haber escuchado esa palabra de Dios, espero que te haya a ti también dado esa emoción, o no sé si que el Espíritu Santo te haya hablado, te haya dicho que, que es hermoso estar en la voluntad perfecta de Dios y respetando. Ahora sí que cualquier persona, esta es mi historia personal y yo respeto, no tomamos esta historia mía personal como una base de doctrina, porque cada quien somos diferentes, edades diferentes y Dios trabaja de diferente manera en cada uno de nosotros. Pero sí quiero contarte mi historia, ¿no? Y yo salí después de esa tarde, de esa predicación, y yo me metí a mi cuarto y puse mis rodillas. Y yo le empecé a hablar a Dios y le dije, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. El Padre Nuestro me lo sé de memoria y dice, hágase tu voluntad. Y yo le empecé a hablar a Dios, yo sí quiero hacer tu voluntad. Y como te digo en la pasada, la perspectiva, ¿no? Yo pensaba que Dios no sé, me iba a hablar de una manera diciéndome, pues tú vas a ir de misionero a un lugar, y yo ya me imaginaba, ¿no? Viajando, no importa dónde sea. Yo dije, tal vez Dios me use, no sé, en la selva, en los pueblos, no sé. Y yo me imaginaba ese tipo, como que yo creía que Dios me iba a decir eso, ¿no? Y yo creo que le estaba hablando bien en serio a Dios. Ahora, quién sabe que cuando tú le hablas a Dios en una oración, probablemente así a ti se te puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. Y veces pasadas, yo le decía a Dios que para mí era muy importante la familia. Creo que hay un momento donde yo estaba mirando, y sigo mirando, pero en aquel entonces miraba mucho el divorcio, miraba mucho el maltrato en la familia. De hablar de un hogar parecía un ring. eh, Miraba que no vivían felices los matrimonios, no eran felices. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, yo no quisiera tener una familia así. Ahora, esas oraciones probablemente yo se las dije a Dios, y sí eran importantes, pero no en ese momento de cuando yo le estaba diciendo a Dios de hacer la voluntad perfecta de Dios. Me estaba refiriendo mucho a la familia, sino me estaba yo más enfocado
no sé, Dios me va a decir una profecía donde Dios me va a levantar y me va a usar grandemente, no sé. Esa era mi perspectiva. Y yo hablando con Dios en ese cuarto, siento que Dios me habla en mi mente y me dice, ¿en verdad quieres hacer mi voluntad? Y le dije, sí, Dios, yo en verdad quiero hacer tu voluntad. Y me dijo, entonces no vas a tener novias. Y yo tenía 19 años. Y yo me quedé como, ¿qué? Y me dijo, no, no vas a tener novias. Entonces yo me quedé como pensando, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, mi perspectiva era totalmente algo diferente, no sé, pero me estás diciendo algo como que no me lo esperaba, ¿no? Entonces le dije a Dios, Dios, yo sí tengo ganas de casarme un día. Yo tengo ganas de familia y tú lo sabes. Y sentí que Dios me dijo, abre la Biblia. Y cuando abro la Biblia, Dios me lleva a un versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿tú me vas a añadir mi esposa? Y Dios me dijo, sí, yo te la voy a añadir. Yo tenía 19 años, hermano, entonces, ¿qué te puedo contar y qué te puedo decir? Yo empecé a conocer a un Dios de que cuando tú quieres hacer la voluntad perfecta de Dios, por lo menos a mí, me empezó a costar, probablemente a costar y pensar una perspectiva diferente a lo que yo creía, a lo que yo quería, mi perspectiva. Por eso te dije, probablemente tus perspectivas pueden ser no tan iguales como dice la Biblia. Mis pensamientos son tan diferentes como de aquí hasta el cielo, de diferentes, ¿no? Y de pronto yo dije, bueno, cuando cumplí 20 años, 21, pasaban muchachas donde yo le preguntaba a Dios, Dios es la que va a ser mi compañera y Dios solamente me decía no. Y yo obedecía a Dios. Y de pronto llegaron los 23, Dios habían pasado más y yo le preguntaba a Dios y Dios nada más me decía no. Y bueno, cuando tú ya empiezas a tener como tus 19, 20, 21, 22, 23, como que tú dices, Dios, ¿en serio me hablaste en aquel entonces? Pero yo estaba bien seguro de que Dios me había hablado, de que Dios estaba hablándome. Y cuando llegaron mis 24, es cuando conocí yo a la que hoy es mi esposa. Y ella llegó a la congregación donde estábamos nosotros, donde yo me congregaba. Y vi una visión, vi una visión. Ella se me transformó en un libro. Yo me acuerdo muy bien que se me transformó en un libro. Y yo me acuerdo que fue a mi cuarto y le empecé a preguntar a Dios, oye Dios, ¿por qué esa muchacha se transformó en un libro, no? Y sentí que Dios me dijo, ¿puedes opinar acerca de un libro? Y yo le dije, al menos que lo lea, Dios. Me dijo, exacto. Y entonces le pregunté, le dijo, ¿tengo permiso de conocer a esta muchacha? Y me dijo, Dios, sí. Cuando yo cuento estas historias a mis hijas, en serio que mis hijas piensan que estoy contando como una historia de Walt Disney, pero es mi historia y por eso te la cuento a ti. Eso es lo que a mí me sucedió. Y yo cuando me acerco a la que es mi esposa, en aquel momento ella me dijo, yo soy una muchacha de casa, de familia, y tienes que pedir permiso. Yo fui y pedí permiso para ser amigos nada más. De pronto el pastor me dijo, yo le dije que quería tener una amistad, que nos conociéramos. El pastor me dieron permiso, los padres de la muchacha me dieron permiso. Y después se dio el compromiso, el noviazgo. Y yo me acuerdo que yo le empecé a preguntar a Dios, eh, porque el pastor me dijo, tienes en una semana que te metes a mi oficina y me dices que Dios te dice eh, en la Biblia. Entonces yo le pedí a Dios y Dios me empezó a hablar cuando este
Juan el Bautista dijo, ¿eres tú o esperamos a otro, no? Y Jesús dijo, ve y dile a Juan, los ojos reciben la vista, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces Dios me habla a mí y me dijo, todas las señales que ves en ella son las que un día tú me pediste. Y eran todas las señales. Y esa es la palabra que le llevé al pastor. Le dije, esto es lo que le pregunté a Dios, ¿es ella o tengo que esperar a otra persona? Y Dios me dijo esto. Y así empezó. Dios me empieza a confirmar. De pronto yo le dije, Señor, quiero que tú me confirmes más, ¿no? Y de pronto Dios me confirma con una segunda palabra todavía más clara. Yo le pedí a Dios todavía, dámela más clara, no quiero equivocarme. Para mí es bien importante este paso que voy a dar. Va a ser la madre de mis hijos, va a ser mi familia. Y yo me acuerdo que después de ti, Dios, para mí lo más importante es la familia. Y Dios me dijo bien claro, me dijo, no temas en tomar a tu mujer porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Esto se lo dijo José queriendo dejar a María, ¿no? Y yo tomo esa palabra y bueno, nos casamos, entonces, si tú no has escuchado, pero ¿qué crees? Mandé a mi hijo, yo te recomiendo que la oigas, porque te voy a decir que a pesar de que Dios nos habló en la Biblia, nos confirmó y pudimos ser, ahora sí que nos casamos bien, creo que hicimos las cosas lo mejor posible. Creo que éramos unos cristianos donde amábamos al Señor, adorábamos al Señor, donde estábamos involucrados en la iglesia, servíamos al Señor. Pero aún así, tuve muchos problemas, ¿no? Ahora, ¿qué te puedo decir? El matrimonio no es tan fácil, ¿no? Entonces, mi perspectiva y en la perspectiva de muchos, probablemente tú crees que porque Dios te lo dio, porque Dios te confirmó, piensas que todo va a ser como las películas de y fueron felices para siempre. Pero resulta que en la vida real, créemelo, hermano, que Dios me empezó a enseñar tanto. Yo podría tal vez, no sé, ser un buen en mi oficio de mi trabajo. Puedo tal vez era un buen servidor en la iglesia, como maestro de escuela dominical, bla, bla, bla. Pero en mi matrimonio tuve que aprender y Dios me tuvo que enseñar y Dios me tiene que seguir enseñando hasta el día de hoy. Yo no doy por sentado que lo sé todo, yo no doy por sentado que ya la tengo hecha. No, creo que Dios me empezó a enseñar que en la voluntad perfecta de Dios, en la voluntad permisible de Dios y en la voluntad incorrecta de Dios, vuelvo a continuar. Todos los días de mi vida está presente mi libre albedrío y yo me puedo equivocar, yo me puedo salir de la voluntad de Dios perfecta, me puedo salir simplemente porque Dios me dio el libre albedrío de escoger el bien y el mal todos los días de mi vida. Y por eso cada día de mi vida tengo que decir, quiero escoger el bien, quiero hacerlo bien y quiero aprender el bien. Y por eso nosotros vamos y seguimos orando todos los días, seguimos buscando la presencia y el rostro de Dios todos los días, porque cuando nosotros le damos de comer, ahora sí que, como decíamos, el lobo blanco y el lobo negro, o el perro blanco y el perro negro, no sé cómo sabes la historia, va a ganar el que alimentes más. Si el negro le das más televisión, va a ganar. Y probablemente mucha gente, aunque Dios le dio esa compañera o ese compañero, probablemente están cruzando por un divorcio. No porque Dios, la voluntad perfecta de Dios, quería que se divorciaran, sino porque nosotros no aprendimos lo que el matrimonio requiere, las leyes del matrimonio, no lo que requiere Jaime, no lo que requiere Diana, que es mi esposa, no, lo que requiere el matrimonio, lo que Dios instituyó para el matrimonio, lo que Dios puso dentro de cuando una pareja se une.
Créeme lo que Dios me empezó a enseñar tanto y me sigue enseñando tanto a través de las santas escrituras, y que digo yo, qué tan mal equivocado estaba, aunque yo era un cristiano. Es muy bueno ser espiritual, hermano, y no te lo quito, pero hay que aprender a ser escritural. Y entre de esa historia que te quiero estar ahorita diciendo, probablemente mucha gente dice, es que si es la voluntad perfecta de Dios y Dios me la dio, a mí no me tiene que pasar nada. Pero en mi historia personal, tuvo que venir a Jesús a componer mi vida junto con mi esposa. Y por eso está esa predicación. ¿Pero qué crees? Mandé a mi hijo. Porque llegó un punto en que creo yo que lo correcto es nacer de nuevo, encontrarte con Jesús y reencontrarte con Jesús y seguirte reencontrando con Jesús. El apóstol Pablo, a pesar de que había tenido una experiencia que un día Jesús se le presentó, llegó un punto donde él tuvo que, le pedía a Dios que le quitara ese aguijón, y Jesús se lo tuvo que volver a aparecer y dijo, bástate en mi gracia. Yo no sé cómo te imaginas tú el apóstol Pablo pidiendo que le quitaran eso, pero para que llegara Jesús y se le volviera a presentar y decirle, bástate en mi gracia, es porque era grande. Era algo que el apóstol Pablo deseaba tal vez con todo el corazón, quítame esto. Y entonces yo creo que nosotros a veces somos personas que probablemente mucha gente dice, bueno, tú eres pastor, a ti te va a ir bien, pero hoy veo que hay pastores que se están divorciando. En otras palabras, puede ser un buen predicador, puede ser un buen ministro, puede ser un buen pastor, pero yo me encuentro en la Biblia, Samuel era uno de los mejores profetas, pero aún así sus hijos no andaban como él. David era una persona conforme al corazón de Dios, pero como padre no tuvo mucho éxito. Y probablemente yo me encuentro partes de la Biblia que Dios me dice, tienes que aprender, podrás ser un buen expositor, un buen mensajero, pero el matrimonio es otra cosa. El ser padre es otra cosa. El ser un buen esposo es otra cosa. Que tienes que aprender lo que no sirve y reconocerlo y decir, este tipo de orgullo no sirve en este matrimonio y vamos a sacarlo. Esa es mi historia, quiero compartírtela. Creo que han pasado 20 años, hermano, que no me arrepiento de haber hecho esa oración. Y me he salvado, yo creo, de mucho, mucho dolor, a pesar de que sí cruzamos por situaciones de errores. Eh, Gracias a Dios mi matrimonio no ha cruzado infidelidad, no ha cruzado de verdad cosas grandes que otros matrimonios cruzan, que yo me entero. Gracias a Dios nosotros no hemos cruzado y esperemos que nunca crucemos. Ah, Queremos seguir caminando en la senda del camino angosto que Jesús nos puso. Y esta es una pequeña historia mía que te la comparto y te la quería compartir. El siguiente punto que apunté aquí para que hagas la voluntad de Dios es una pregunta: ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué te pongo esto? Porque en ocasiones solamente piensas tú que el que hace la voluntad perfecta de Dios es aquel que va de misionero a África, que va de misionero, no sé, por todo el mundo predicando el evangelio, llena estadios. Pero lo que yo me encuentro en la Biblia, me encuentro con cosas muy pequeñas, pero en las manos de Dios son muy grandes. En Éxodo 4, versículo 1 y 2 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán:
no te ha aparecido Jehová. El 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El 17 de ese mismo capítulo 4 dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Dios le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Y si tú te acordarás la historia de Moisés, te acordarás de que Moisés con la vara Dios la usó para hacer tantos prodigios. Y la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que tienes tú para hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué vas a honrar al Señor? A veces piensas, no, pues yo qué tengo, no tengo nada. Pero Dios te ha dado mucho. Hay una mujer cristiana que me gustó un poco, bueno, mucho, me gustó mucho su historia que decía que la corren del trabajo y cuando la corren del trabajo, ella va y como que le reclama a Dios y le dice a Dios, Dios, ¿por qué me corrieron del trabajo si tú sabes que tengo que pagar renta, comida, biles? ¿Por qué dejas esa injusticia? Tú sabes que yo no hice nada. Y así, ¿no? Como reclamándole al Señor porque había perdido su trabajo. Pero ya con cabeza más fría, ella empezó pues a meditar y a preguntarle a Dios qué es lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Y Dios le hizo esta pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y dice, ¿nada? ¿No tengo nada? ¿Nada? Dice, tengo este apartamento, pero no es mío. Es de renta. No es mío, no tengo nada. Ella siguió orando y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes? Y dijo, bueno, pues tengo un carro que es el que me lleva al trabajo. ¿Qué más tienes? Bueno, pues tengo 2 manos que pueden cocinar. Es más, dicen que hago buenos los tamales. Ah, también hago un rico atole que me enseñó mi abuela. Y dice, con eso, velo a vender. Y dice que ella empezó a hacer tamales y se fue a vender. Y para su sorpresa, el primer día donde ella se puso, se dio cuenta que ganó mucho más dinero que lo que le pagaba la empresa. Y después, ella empezó y en 2 años, ella tenía más dinero ahorrado en el banco y más cosas solamente porque ella decidió vender tamales. Y ella le decía a Dios, Dios, es increíble que estoy mucho más bendecida desde el primer día que vendí tamales que cuando estaba en la empresa. Desde el primer día. Y ahora ya estoy bien aclientada, ya me piden por órdenes, ya me conoce la gente. Si desde el primer día vendí más y gané más. Dios, te agradezco porque me preguntaste qué es lo que tienes. Y esta pregunta es la misma que Dios le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes, Moisés? Una vara. Pues la voy a usar. Y probablemente Dios te está diciendo a ti, ¿qué es lo que tienes para honrarme? Para que hagas esa voluntad perfecta que quiero que hagas y me honre. En Segunda de Reyes 4:2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Fíjate, le vuelve a preguntar Eliseo, declárame qué tienes en casa.
Y ella primero dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y si tú te sabes esa historia que se encuentra en Segunda de Reyes, vas a encontrar que dijo, ve y pide a muchos trastes para que se ponga mucho aceite ahí. Y ella estaba bien endeudada, ella estaba bien mal y de pronto ella mira cómo el aceite lo pudo vender, pudo pagar. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Eso poquito que tienes, si Dios te lo bendice, eso es lo que importa. No te menosprecies, hermano, diciendo, yo no tengo nada. Tal vez Dios hoy te está diciendo para esa perfecta voluntad de Dios, ¿qué es lo que tienes? Yo con eso que tienes voy a bendecir mucho, voy a bendecir a mucho pueblo, voy a bendecir a una persona, voy a bendecirte a ti, voy a bendecir tu corazón, voy a bendecir tu mente, voy a bendecir tus pensamientos, voy a bendecir a una familia. Tú vas a ser el instrumento, tal vez cuando Dios te haga esta pregunta, ¿qué es lo que tienes? Hay una, hay una historia que me gustó mucho. Dice que había un ministro que estaba aquí en Estados Unidos, que lo habían preparado para mandarlo a no me acuerdo qué país, pero él dijo, ¿sabes qué? Van a construir la iglesia apenas, pero quiero darme una vuelta en aquel país para verla. Y dice que este hombre fue a mirar dónde iban a construir el templo. Y había dos personas que le llamaron mucho la atención. Cuando él pasaba en el carro, estas dos personas no paraban de, con el pico y la pala, excavar para los cimientos de la iglesia. Y los miró trabajar muy fuerte. Estaban sudando, estaban ahí escarbando y preguntó, ¿quiénes son ellos? Y dijo, estas dos personas por años han orado que se abriera una iglesia aquí. Y cuando Estados Unidos dijo que aquí iban a construir una iglesia, ellos supieron que fue la contestación de su oración. Y ellos inmediatamente fueron para excavar los cimientos. Y están bien contentos y bien emocionados. Y el ministro dice, probablemente ellos sean los ministros por el corazón que tienen. A veces es impactante como una persona lo ves hasta excavar una zanja y te puede ministrar, porque le ves el corazón. A veces uno no se da cuenta lo que tiene, pero en ocasiones Dios sí nos sigue preguntando a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tienes? A veces tú dices, bueno, pues, puedo excavar una zanja, pero ahí en esa zanja están mirando tu corazón, tu sudor. Que si hablamos de la pequeña historia de los 5 panes y los 2 peces que Dios bendijo, un niño, Jesús vuelve a preguntar lo mismo, ¿qué es lo que tienes? Bueno, solamente hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es para tanto? Jesús lo bendijo, tomándolo Jesús lo bendijo y se multiplicaron y todos comieron y se saciaron. Y estamos mirando que toda la Biblia tiene estas pequeñas cosas. Y de estas pequeñas hace grandes cosas el Señor. Y yo creo que hoy lo que Dios está tratando de decirte a ti, qué es lo que tú tienes, no importa que tú le llames pequeño, no importa que tú le pongas un folleto, un dibujo, tal vez para ti es pequeño, pero puedes hacer algo para el Señor, donde Dios, eso pequeño, si Él lo toma, Él lo bendice, y eso se hace grande. Quiero leerte en Mateo
capítulo 25, versículo 34 al 46. Y dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinistes a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? El 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hasta ahí voy a leer. Son cosas que Jesús puso y probablemente, con esto voy a finalizar, probablemente estamos tan ocupados en nosotros mismos que nos olvidamos del que está sediento, hambriento, o en la cárcel, o enfermo. Son cosas pequeñas. Brindar un plato de comida, un abrazo, un mensaje, visitar. Son cosas pequeñas lo que pareciera, pero Jesucristo lo marca muy claro y dice: en por cuanto a mí lo hiciste, a estos pequeños a mí lo hiciste. Y probablemente nosotros en esta voluntad perfecta de Dios queremos como que, esa voluntad perfecta es cuando yo nada más voy a predicar a un salón gigante de 500 personas. Cuando me espere ese estadio, cuando realmente yo he estudiado la teología, yo no sé qué tantos libros para poder predicar y dar un buen mensaje. Pero probablemente nos estamos olvidando tal vez y estamos pasando de largo como el levita, como el sacerdote. Nada más enfocados probablemente en que creemos que le estamos sirviendo a Dios solamente porque vamos tal vez para la iglesia, pero nos olvidamos de la misericordia. Y yo creo que Dios lo único que quiere recordarnos es que no nos olvidemos de que nada más siempre me estoy enfocando en mí, en mí, en mí, en mí, cómo voy a ser tal vez más próspero, pero aquí hay gente que no hizo nada de visitar ni de dar comida y Dios los puso a la izquierda. Y probablemente Dios nos está dando un mensaje: hey, tal vez para mucha gente, tal vez no, nunca seamos tal vez unas personas que reconocidas, que digan y hablen de ti. Probablemente tal vez no. Pero probablemente tú estás ayudando a una persona, solamente tal vez ayudando a una persona.
Como cuando este niño todos lo maltrataban, todos le decían de cosas, todos le decían, tus padres le decían de cosas, pero cuando pasó por una hojalatería, el hojalatero vio al niño y le dijo, tú vas a ser un buen negociante. Le marcó la vida y acabó siendo un buen negociante. Y él recuerda y dice, todos me decían tonto, menos un señor, tú vas a ser un buen negociante. Algo bueno le salió de la boca, algo para edificar. La Madre Teresa, cuando miraba a los enfermos, le dijo, Dios, ¿por qué no haces nada? Yo ya hice algo, hija. ¿Qué? Dice a ti. En ocasiones estamos pensando, ¿por qué no vienen los apóstoles aquí a hablarnos nuevamente? Y Dios ya hice algo, te hizo a ti y a mí. Y con esto pequeño, que tal vez uno diga, ay Dios, pero ¿qué tengo yo? En las manos de Dios puede hacer cosas extraordinarias. En una ocasión, yo no, no soy un excelente músico. Yo entrené mucho, mucho, mucho. Y y en ocasiones, pues no me iba bien en la música, ¿no? Yo no cantaba bien, bla, bla, bla. Y en una reunión a mí me fue bien mal porque se me olvidó la letra. No hice, de tantos nervios, se me olvidó todo. Y me vine bien mal a mi casa. Yo me acuerdo que agarré mi guitarra, la puse en el estuche y le dije a Dios, Dios, para esto yo no sirvo. Hice el ridículo, me siento bien frustrado y esta guitarra va a ir debajo de mi cama y nunca más la vuelvo a tocar. De verdad ya nunca la vuelvo a tocar. De tanto ridículo que hice esta noche. Me sentí bien mal. Pero Dios me habla y me dice, vas a sacar la guitarra y vas a ir a un lugar que te van a ahorita hablar por teléfono. Fíjate cómo escuchaba a Dios en aquel momento, ¿no? Y vas a dirigir allá en esa reunión. Y voy a descender. Mi presencia va a descender. Y yo me quedé. En serio, te estoy escuchando, ¿no? Así como que uno dice, en serio. Pero si yo toco re mal, ¿no? Y hablan por teléfono y me dicen, hey, el músico faltó. Así que vente y tráete tu guitarra. Y ahí voy, y voy orando en el carro y le digo, Dios, espero que sí me hagas hablado porque vengo bien frustrado. Y llego, me pongo mi guitarra, y está la gente, y canto una canción que dice, Aleluya. Y descendió tan fuerte la presencia de Dios. No se me olvida, nada más por decir esa palabra, descendió tan fuerte y Dios me dice en la mente, te dije que iba a descender. Yo cuando abro mis ojos, no había ni una sola persona que no estuviera postrada llorando. Ni una. Todos estaban hasta el suelo llorando. Y lo que te quiero decir es esto, hermano. Probablemente tú te sientas que no tienes mucho que dar. No sé si te sientas así, tal vez no. Pero cuando tú obedeces a Dios, en esa voluntad, que Dios te dice algo y tú lo obedeces, vas a ver su gloria. Y yo te invito a que tú digas, probablemente preguntes, ¿qué es lo que tengo? Y se lo dediques a Dios. Y vas a ver cosas grandes. Vas a ver cosas extraordinarias. Moisés con una vara vio cosas extraordinarias. La mujer con poquito de aceite vio su deuda pagada. La otra mujer por preguntarle a Dios con los tamales salió adelante. Yo por obedecer esa noche a Dios nunca se me va a olvidar lo que vi en esa noche, su presencia, cómo tocó a la gente. Y no es que yo sea un buen músico.
Pero simplemente dije, bueno, esta canción sí me sale, ¿no? Aunque sea esta canción sí me sale. Y después aprendí que toda la gloria es para Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo importante es que se lo lleves a lo correcto que es su presencia. Y vas a ver, hermano, que Dios te va a bendecir. En esta voluntad perfecta de Dios, quiero que sepas que a mí me gustó mucho. Quiero continuar. Creo que las veces que uso la permisible, no hablemos de la incorrecta porque pago consecuencias horripilantes. Creo que Dios nos está diciendo, hey, hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Síguela cada día de tu vida. Yo no sé cuál va a ser tu historia, qué le vas a preguntar a Dios. Yo le pregunté acerca de mi esposa y hasta el día de hoy yo no me arrepiento de eso. Pero tengo que continuar todos los días de mi vida porque yo no me quiero equivocar. Y si Dios me pregunta qué es lo que tienes, lo poco, lo mucho que tengo, quiero dárselo a Dios. Porque sé que en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes. Porque es Él, es su obra y lo único que mi corazón desea es glorificar a Él. Con esto quiero cerrar, hermano. Es el de la voluntad perfecta. Dios te bendiga mucho. Que la paz de Cristo esté contigo. Que sigas adelante y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este tema que ya se cerró. A mí me gusta mucho, Señor, haber tocado este tema. No podía haberlo dado con uno, pero con este ya se cerró, Señor, y espero que hables a los corazones, que tu Espíritu Santo haga esa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Gracias te doy en esta noche. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.